En un vasto desierto, donde las dunas se entrelazan con el horizonte, crecía un árbol solitario. Su figura se erguía, desafiante ante el implacable sol que teñía de oro las arenas calientes y espinosas. Este no era un lugar para la vida, era un reino de silencio y soledad, donde cada grano de arena parecía contar una historia de aislamiento. Sin embargo, el árbol persistía, sus raíces profundamente hundidas en busca de la escasa humedad, sus ramas alzándose hacia el cielo azul, desafiando las adversidades del entorno. Era un testamento de resistencia, un oasis de vida en medio de la inmensidad desolada. Era un espectáculo inusual, este árbol, erguido en medio de arenas que quemaban al tacto, rodeado de espinas que eran las únicas capaces de sobrevivir en tal hostilidad. Las condiciones eran adversas, sí, pero este árbol no solo sobrevivía, sino que se alzaba orgulloso, su corteza curtida por el sol testigo de incontables amaneceres y atardeceres. Mientras tanto, un halcón, majestuoso y libre, surcaba los cielos en busca de refugio del abrasador sol del mediodía. Sus ojos, agudos como dardos, divisaron el árbol en la distancia, un punto de sombra en la vastedad luminosa del desierto. Con un giro elegante, descendió y se posó en una de las ramas extendidas del árbol, agradecido por el alivio que ofrecía. El halcón, mirando alrededor, no pudo evitar expresar su asombro. «Eres un enigma, árbol», dijo con una voz que llevaba el eco de los cielos. «¿Por qué eliges vivir en este desierto abrasador, donde nada parece sobrevivir? ¿Quién podría necesitar de ti en este lugar olvidado?» El árbol, sabio y sereno, respondió con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra misma. «Lo necesitas tú», dijo simplemente. El halcón, sorprendido por la respuesta, frunció el ceño. «Yo no te necesito», replicó con una mezcla de orgullo y confusión. «Pero si no existiera», continuó el árbol con paciencia, «te verías obligado a descansar sobre las ardientes arenas en vez de mis frescas ramas. Si alguien te viera solo en este desierto, sin un lugar donde refugiarte, ¿no pensarían acaso que nadie te necesita? Y entonces, ¿para qué vivirías?» El halcón quedó en silencio, contemplando las palabras del árbol. Había algo en ese diálogo, en esa interacción inesperada entre un ser del cielo y otro de la tierra, que comenzaba a tejer una comprensión más profunda en su mente. «¿Así que crees que te necesito?», preguntó finalmente, su tono reflejando una mezcla de reflexión y asombro. El árbol no respondió de inmediato, dejando que el viento llevara sus palabras cuando finalmente habló. «No solo yo. Todos nosotros en este vasto mundo nos necesitamos unos a otros de alguna manera. Aunque nuestros roles puedan parecer insignificantes a veces, cada uno tiene su lugar, su propósito. Tú, halcón, con tu libertad y tu vista, y yo, un árbol en el desierto, ofrecemos sombra y refugio». El halcón, ahora en silencio, contempló el horizonte, su mirada perdida en la infinitud del desierto. Las palabras del árbol resonaban en él, abriendo su corazón a una verdad universal, la interconexión de todas las formas de vida. Quizás, después de todo, había más en su encuentro de lo que inicialmente había pensado. Quizás, en este vasto y solitario desierto, él y el árbol no eran tan diferentes. Ambos necesitaban ser necesitados, de formas que nunca habían considerado antes. El diálogo entre el halcón y el árbol continuó, cada intercambio profundizando el conflicto interno que el halcón experimentaba. «Pero aún no entiendo completamente», insistió el halcón, su mirada inquieta reflejando el torbellino de pensamientos en su interior. «¿Cómo puede ser tan vital tu presencia en un lugar tan desolado? Este desierto, vasto y sin fin,
¿Cómo puede necesitar algo tan simple como un árbol? El árbol, inmutable ante el escrutinio del halcón, respondió con una calma que solo los seres arraigados en la tierra durante generaciones podrían poseer. Es precisamente en la desolación donde la necesidad se vuelve más clara, explicó el árbol. No solo ofrezco sombra y refugio a quienes, como tú, buscan escapar del abrasador sol, sino que también soy un símbolo de vida en medio de la muerte. Mi existencia desafía la aridez del desierto, recordando a todos los que me encuentran que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida persiste. ¿Y qué de mí?, preguntó el halcón, su tono suavizándose. ¿Cómo puedo yo, un mero halcón, ser necesario para alguien más que para mí mismo? Tu vuelo inspira a quienes te observan, recordándoles la libertad y las alturas que se pueden alcanzar, contestó el árbol. Tu presencia aquí ahora, dialogando conmigo, muestra que incluso los seres más independientes necesitan en algún momento detenerse a descansar y reflexionar. Eres un recordatorio de que, sin importar cuán vasto sea el desierto o cuán solitarios nos sintamos, siempre hay conexiones que se pueden encontrar. Siempre hay alguien que necesita de lo que otros pueden ofrecer. Este diálogo, tejido con palabras de sabiduría y reflexión, servía no solo para resolver el conflicto interno del halcón, sino también para ilustrar la interdependencia inherente en todo el tejido de la vida. La necesidad de ser necesitado se revelaba no como una debilidad, sino como el núcleo de una existencia compartida, enriqueciendo la vida tanto del árbol como del halcón. En este momento crucial de su intercambio, el halcón se encontró al borde de una revelación transformadora. Había llegado con preguntas, pero las respuestas que encontraba lo llevaban a territorios inexplorados de comprensión. El árbol, con su existencia aparentemente solitaria en medio de la vastedad desolada, se erigía ahora como un faro de iluminación para el halcón. Tu insistencia en la importancia de ser necesitado me ha llevado a reflexionar profundamente, admitió el halcón, sus ojos reflejando un nuevo respeto por el árbol. He vivido con la creencia de que mi fuerza radica en mi independencia, en mi capacidad para surcar los cielos sin ataduras. Pero tu presencia aquí, resistiendo y ofreciendo en la adversidad, me muestra que la verdadera fuerza puede residir también en la interconexión y el apoyo mutuo. El árbol, al escuchar al halcón, sintió una satisfacción profunda en sus raíces. Verás, continuó, que cada ser en este vasto mundo tiene un lugar, un propósito que va más allá de su propia supervivencia. Al ofrecerte sombra y un lugar donde posar tus alas, no solo te estoy ayudando, sino que también encuentro un propósito más allá de mi propia existencia. En este intercambio, ambos somos necesarios, y nuestra necesidad mutua nos eleva, nos hace más que meros supervivientes del desierto. Esta revelación golpeó al halcón con la fuerza de un vendaval. La idea de que su valor y su propósito podían extenderse más allá de la autonomía individual, que su necesidad de los demás y su capacidad para ser necesitado por alguien eran fuentes de conexión y fortaleza, era una nueva y poderosa perspectiva. Quizás, reflexionó el halcón en voz alta, el verdadero viaje no es solo el vuelo solitario a través de los cielos, sino el descubrimiento de esos lugares donde podemos descansar y ser parte de algo más grande, donde podemos ser necesitados y necesitar a cambio. La conversación entre el árbol y el halcón se desplegó como un tapiz, revelando patrones de verdad que trascendían su interacción inmediata. En su diálogo, se entretejía una metáfora más amplia, una que hablaba de la interdependencia esencial que permea todo el tejido de la existencia. Era un recordatorio de que ninguna entidad, por más autosuficiente que parezca, vive en aislamiento completo. Cada uno es un hilo en la vasta red de la vida,
interconectado y necesario. Este entendimiento trajo consigo una profunda moral. La necesidad humana de relacionarse no es una debilidad, sino un reflejo de nuestra naturaleza intrínsecamente social. En las relaciones que cultivamos, encontramos propósito y significado. Aprendemos a ver más allá de nosotros mismos y descubrimos el valor de contribuir al bienestar de los demás. Como el halcón y el árbol, cuya existencia mutua reveló una interconexión profunda, las personas también se encuentran más realizadas cuando reconocen y actúan sobre su necesidad de ser parte de una comunidad. El mensaje que emerge es claro y poderoso. En el acto de necesitar y ser necesitados, residimos en el corazón mismo de lo que significa ser humano. En este intercambio, no solo encontramos alivio y apoyo en los momentos de necesidad, sino que también descubrimos oportunidades para dar, para influir positivamente en la vida de los demás y para construir juntos algo más grande que la suma de nuestras partes individuales. Así, la moraleja que se destila de la historia del árbol y el halcón es un llamado a valorar y fomentar nuestras conexiones con los demás. Nos insta a mirar más allá de nuestro propio horizonte y reconocer la rica tela de relaciones que nos sostiene y enriquece. Nos recuerda que, al abrirnos a la necesidad de los demás y al permitirnos ser necesitados a cambio, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos, hallando en esa interdependencia la verdadera esencia de una vida plena y significativa. La historia del árbol solitario y el halcón en el desierto, más allá de ser un mero relato de supervivencia, se convierte en un poderoso símbolo de la interconexión y la interdependencia que define la experiencia humana. A través de sus voces, se nos invita a reflexionar sobre la intrínseca necesidad de interacción y conexión social que todos compartimos, independientemente de nuestras circunstancias individuales. La narrativa culmina en una reflexión final que destaca cómo esta necesidad fundamental de ser necesitados actúa como un puente entre las almas, tejiendo la tela de la sociedad y nutriendo el espíritu humano. Nos recuerda que, en el acto de dar y recibir, en la vulnerabilidad de necesitar y ser necesitado, encontramos la verdadera riqueza de nuestra humanidad. Esta interdependencia no solo nos une, sino que también da sentido y propósito a nuestra existencia, iluminando los caminos a través de los cuales podemos dejar una huella positiva en el mundo que nos rodea. Reafirmando el mensaje central, la historia nos invita a reconocer y abrazar nuestra necesidad mutua como una fuerza que nos eleva, nos inspira y nos mueve hacia adelante. Nos alienta a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a buscar formas de contribuir al bienestar de los demás, sabiendo que en este dar y recibir reside el verdadero sentido de comunidad y pertenencia. En última instancia, la historia del árbol y el halcón se convierte en un llamado a la acción, a valorar nuestras relaciones, a profundizar nuestros lazos de conexión y a vivir de manera que reconozcamos y honremos la interdependencia como el núcleo de nuestra experiencia compartida. Nos enseña que, en la unión y en el acto de ser necesitados, descubrimos no solo a nosotros mismos, sino también la profundidad y la belleza de la vida en comunidad. Así, la historia nos deja con una visión esperanzadora y unificado de la humanidad, donde cada acto de bondad y cada gesto de apoyo son hilos dorados en el vasto tapiz de la vida, recordándonos que juntos, en nuestra necesidad compartida, forjamos un mundo más compasivo, resiliente y profundamente conectado. Gracias por el apoyo. Te dejo un video en pantalla para que sigas disfrutando de las reflexiones.